Bueno, muy buenas tardes. Esta capacitación la vamos a grabar porque hay compañeros que no pudieron venir, entonces vamos a grabarla. Y entonces yo quisiera que primero me dijeran qué actividades ustedes ponen en línea. No las actividades que hacen en clase, no las actividades que les dicen que deben de hacer. Haga un mapa conceptual. Digo yo, pues, no sé. Cuéntenme, ¿qué más les dicen? Foros. Infografías. ¿Y qué utilizan para hacer infografías, por ejemplo? ¿O qué herramientas? Sí. Canva. O sea que si conocen algunas herramientas que se pueden utilizar. Bueno, primero que todo les quiero comentar que esta es una como presentación, o se puede hacer en presentación, y está hecha en Genially. No sé si ustedes la han usado. Para mí es de las mejores herramientas que hay porque puede uno puede hacer infografías, puede hacer presentaciones, además tienen interactividad, que eso es importante para los docentes, los discentes, que vean que tiene interactividad las actividades que les dejan hacer. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuál es el concepto que tenemos de actividades. Esta presentación se las van a proporcionar, ¿verdad? Para que... Ok. Dentro del concepto dice que son todas aquellas acciones de observación, de escucha, porque estamos hablando de que son actividades que están en línea, ¿verdad? Trabajo en equipo, porque se pueden hacer actividades de trabajo en equipo aunque estemos a distancia. De interacción entre discente y su entorno, que conducen a un resultado previsto y que fomentan un aprendizaje activo y participativo de forma individual o ya sea grupal. La tendencia ahora es que la mayoría de trabajos sean grupales. Acuérdense que el discente es el protagonista de la clase, ya no somos nosotros solo los vamos a guiar. Y eso tiene mucho que ver en las actividades que nosotros desarrollemos. Y entonces lo importante de tener actividades de aprendizaje es alinear estos 4 elementos. Si no tenemos claro que para una actividad tenemos que tener esto claro, va a ser muy difícil que la actividad tenga éxito. Primero tiene que tener un objetivo y tenemos que pensar en el estudiante. ¿Quién es el estudiante? El estudiante o el discente. Necesitamos saber cuáles son las motivaciones, por qué están estudiando lo que están estudiando, qué les motiva a ellos, para poder hacer una actividad que realmente a ellos les interese. Si yo no tengo claro cuál es el tipo de discente que yo tengo, va a ser muy difícil que la actividad tenga éxito. Si yo le pongo, por ejemplo, ¿qué les dijera yo? Un cuento de Caperucita Roja, no sé si les llame mucho la atención, ¿verdad? Porque son gente adulta, depende para qué y cuál sea el objetivo, pero tengo que buscar algo más formal. Yo le contaba a Eduardo que cuando hago mis presentaciones casi todas las hago con muñequitos, porque yo doy clases a docentes que estudian para preprimaria. Entonces lo que yo debo de hacer es enfocarme en ellas, no en ellos, porque también tengo varones. Entonces yo tengo que saber cuáles las motivaciones de mi docente. Tengo que saber cuál es el ambiente de aprendizaje. En este caso estamos hablando de un aprendizaje virtual. No es presencial. Una actividad como la que hicimos anteriormente, virtualmente, pues no se puede hacer, ¿verdad? Entonces habría que buscar qué otro tipo de actividad se puede hacer que sea virtual.
Luego, los recursos y las herramientas que se deben de utilizar para una actividad. Como les hablaba, hay muchas herramientas y ya Paulo me imagino que irá a hablar de distintas herramientas y distintas cosas que pueden ustedes hacer en Blackboard para poder hacer actividades, pero tengo que tener en cuenta los recursos y las herramientas que tengo para hacer la actividad. O sea, no es solo decir, ay, voy a hacer un mapa conceptual. Sí, pero un mapa conceptual de qué magnitud lo quiero, cómo es el estudiante, qué le voy a pedir al estudiante, qué herramienta va a utilizar, cuál es el objetivo de aprendizaje. Y por último, los objetivos que tenga presentes, ¿verdad? El objetivo que tenga yo previsto para esa actividad. El objetivo tiene que estar bien claro, porque ¿qué competencia quiero yo desarrollar en el discente? ¿Verdad? Yo tengo que tener claro cuál es el propósito de esa actividad. Yo doy, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, yo doy una clase que se llama ya se me olvidó cómo se llama. Se llama TICS para promover el aprendizaje. Entonces, si mi objetivo es que aprendan a usar una herramienta, yo voy a corregir la forma en que hicieron la herramienta. Pero si mi objetivo es el contenido que le pongan a esa herramienta, entonces para mí lo importante va a ser el contenido que le pongan, aunque no hayan hecho la herramienta bien o que la pongan mala, ¿verdad? Bien, entonces ya teniendo claro eso de alinear, miremos cuáles son las características de una actividad de aprendizaje. Son reusables, quiere decir que yo las puedo volver a usar. En la época que estamos viviendo, yo puedo darles esta presentación, no sé si les compartieron la anterior, ¿ok? Si ustedes la quieren reusar, úsenla. Tal vez solo quieren usar una pantalla o quieren usar dos o tal vez toda la presentación. Perfecto, si para eso están, para que compartamos el conocimiento entre todos nosotros y las herramientas que podamos utilizar, que las podamos compartir. No es como aquello de como la abuelita que no compartía sus recetas, ¿verdad? Son adaptables, pueden ser utilizadas en cualquier disciplina y tema. Una actividad, una característica es que yo la puedo usar en todos lados. Si yo solo la puedo usar cuando me dicen, es que nosotros hacemos aprendizaje basado en proyectos. Bueno, pero eso lo puedo usar en cualquier disciplina, no necesariamente solo con ustedes, pues. O sea, una actividad debe ser para que uno la pueda usar. Es de baja inversión porque pues si es en línea pues no tiene ningún costo, ¿verdad? Y además, algo importante es que deben de ser significativas y colaborativas. Si no son significativas para el estudiante, aquello que uno se la saca de la manga y voy a poner una actividad, eso no sirve, porque entonces no le deja ningún significado al discente. Tiene que ser pensada, ¿verdad? Bien, me interrumpen si... Ok. Las actividades puede haber distintos tipos de actividades. Pueden haber actividades según tipo de aprendizaje que tenga el discente. Puede ser que tenga un tipo de aprendizaje distinto. Cuando son actividades de aprendizaje individual, cuando son aprendizaje colaborativo y cuando son moderadas. Por ejemplo, me decían por aquí que hacían foros. Esa es una actividad moderada. Pero no solo hay un tipo de actividad, hay muchas. Y entre las de tipo de aprendizaje, son distintas dependiendo de los conocimientos, las habilidades y las estrategias cognitivas que yo quiera hacer las actividades. Entonces, cuando hablo de conocimiento, son actividades
que permiten la reproducción de la información, ¿sí? Por ejemplo, resúmenes. Acuérdense que ahora ya no podemos hacer distintas actividades, pero no pretendamos que el alumno se lo aprenda de memoria, ¿verdad? Sino que puede ser un resumen, puede ser una síntesis, pero esas son solamente de conocimiento. Voy a dejar la de las habilidades para de último. Las de estrategias cognitivas pueden ser actividades que permitan al docente aprender formas para seleccionar información, distinguir lo importante de lo prioritario, identificar, discriminar, que podría ser, por ejemplo, selección de información. Actividades donde ellos seleccionen la información más importante y que hagan, por ejemplo, un mapa conceptual. Acuérdense que el mapa conceptual y el mapa mental no es lo mismo, ¿verdad? Un análisis, que hagan un análisis paso a paso, podría ser. O el desarrollo de un procedimiento. Esas son actividades cognitivas, ¿verdad? De estrategia cognitiva. Y luego, de habilidades, entonces tenemos las siguientes. Las de comprensión, que podemos hacer mapas mentales y escenarios, actividades que involucran un ordenamiento. Entonces ahí puedo hacer mapas mentales o escenarios distintos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto la herramienta que se llama Comic, o alguien la ha utilizado. Es para hacer historietas. Esa se puede hacer para que ellos, a ver qué han comprendido ellos, que me hagan una historieta de lo que yo expliqué o del tema. Esa es una forma, y que no se pueden copiar, ¿verdad? Porque esa es otra. De aplicación, como resolución de problemas, construcción de mapas también puede ser. Estas actividades buscan aplicar conceptos, principios y leyes. Aplicación de métodos, procedimientos y debates. Se puede hacer un debate, puede ser en un foro y hacer un debate, poniendo alguna pregunta del tema que yo impartí. Miren, ahí la creatividad no tiene límites. Ustedes pueden ver, esa podría ser otras actividades que puedan hacer. De análisis, como cuadros esquemáticos. Miren, no se imaginan ustedes lo creativos que son los docentes que ustedes tienen. Y cuando uno mira y dice, ala, esto me puede servir para dar mi próxima clase. Exposiciones. Hay exposiciones que se pueden dar, por ejemplo, ustedes no sé si conocen una herramienta que se llama Novio, Canovio, con K y novio. Por el que no tenga, pues puede aprovechar. El Canovio es una herramienta en la que uno puede poner una presentación y dar una exposición. Y sale la fotita, uno puede verse o puede grabar solo la presentación con la voz. Otra forma de hacer exposiciones, díganle a los estudiantes que hagan una exposición y que se graben con su teléfono, pues. ¿Quién no tiene ahora teléfono? Y que la suba. No necesariamente tienen que estar ahí en la clase para poder hacer una exposición. Una exposición de 10 minutos, de 5 minutos, y la vamos a ver todos en línea. Podría ser. De clasificación también pudiera ser las que son de análisis. De síntesis, que eso lo utilizan ustedes mucho, el ensayo, los estudios de casos, un análisis crítico, que también esa puede ser. Son actividades que posibiliten el ordenar elementos y partes para darle un sentido nuevo. Cuando hacen un ensayo, tienen que tomar distintas posiciones y poner la propia, ¿verdad? De qué es lo que... Esa es otra. Y de evaluación, se puede hacer evaluación de videos, con el Canovio pueden hacerlo también. Actividades que impliquen la formulación de un juicio de valor acerca de las ideas, soluciones, métodos, materiales, etcétera, para algún propósito deseado. Evaluaciones de información, también
hay evaluaciones que se pueden hacer también dentro de la plataforma. Ok, el aprendizaje individual, no voy a leerlas todas porque yo creo que los voy a aburrir, porque aquí puse todas las actividades que se pueden hacer, pero cuando son individuales pueden ser investigaciones, pueden ser resolución de ejercicios o resolución de cuestionamientos. Para eso Blackboard puede ayudarlos, porque hay una serie donde uno puede hacer un banco de preguntas y que cada quien conteste, y que si son muchas preguntas que sean aleatorias y que a todos les toquen distintas preguntas, por ejemplo. Casos de estudio, que eso lo utilizan ustedes. Análisis de videos. Yo no sé si ustedes utilizan eso, pero pueden poner los videos y pueden hacer una trivia, por ejemplo, para poder saber si el estudiante vio el video o no lo vio. ¿Perdón? Captó el mensaje. Si captó el mensaje o no, con preguntas chiquitas, puntuales. No necesitamos crear un montón de cosas, ni tampoco crear nosotros el video. Si hay miles de videos, y como les digo, la idea ahora es compartir. De eso se trata el conectivismo, de estar conectados y de buscar información que nos pueda servir a nosotros también y reusarla. Exámenes, autoevaluaciones, esa también puede ser exámenes de opción múltiple, de pregunta abierta, como les digo, hay herramientas que se pueden utilizar para eso. De aprendizaje colaborativo, uno dice, no puedo hacer trabajo colaborativo, ¿cómo lo voy a hacer? Hay muchísimas formas de hacer trabajo colaborativo a través virtualmente. Pueden ser informes académicos, pueden hacer debates, comparar puntos de vista, se puede hacer solución de casos, simulación y juegos, proyecciones de estudio. Todas esas, hay muchas herramientas colaborativas. Sin ir muy lejos está Google Drive para poder hacer trabajo colaborativo. Está, por ejemplo, no sé si ustedes utilizan el Popplet. Popplet es una herramienta para hacer mapas conceptuales, bien sencilla, lo más sencillo que ustedes puedan imaginar, pero lo bonito de Popplet es que sale el nombre de quien hizo cada aporte. Entonces no me pueden decir que Juanito no participó, porque Juanito tuvo que haber participado para poder dejar como plasmado dentro del mapa el nombre de la persona. Eso es importante. Entonces, hay muchas formas que uno puede hacer que puede hacer. Popplet. P-O-P-P-L-E-T. Y perdón, ¿alguna herramienta para simulaciones y juegos que conozca? Bueno, Kahoot es para hacer test y preguntas. Sí, se puede utilizar Kahoot como juego. Simulaciones, puede usar cómics también. Cómics puede ser. Hay algunas otras que, por ejemplo, no Kahoot, sino que Cuadernia podría ser. Ahí hay pero Powtoon no es una de juego, pero digamos. Pero como está diciendo simulación. Perdón, sí, perdón. Powtoon, pero sí, Powtoon puede ser. Ahí hay crucigramas, para hacer crucigramas en Cuadernia. Hay un montón Kahoot, ¿verdad? Ok, y las actividades de moderación, actividades de asesoría sincrónica por medio del uso de foros, y también actividades de asesoría asincrónica mediante el chat o videoconferencias. La plataforma no tiene chat, pero ahí le dejo a Pablo que él va a hablarles después de cómo pueden hacer actividades asincrónicas, ¿verdad? Porque generalmente solo hacemos chats, pero hay muchas formas de hacer. Ok. Luego miremos cómo poder planificar. En una actividad en línea se debe de planificar la actividad, porque el estudiante no está en constante comunicación con nosotros. Entonces yo tengo que dejar claro
cómo es esa actividad. Este es un cuadrito, si ustedes quieren lo pueden utilizar, donde habla del nombre de la actividad, la descripción clara de lo que es la actividad, la duración, el tiempo que le voy a dar al estudiante para hacer esa actividad, cómo se va a evaluar, que eso es lo que vamos a ver después, la evaluación, cuántos puntos va a valer, etcétera. Y por último, la documentación didáctica o el tipo de actividad. Por ejemplo, si necesitan un tutorial para hacer una actividad de Padlet, por ejemplo, entonces hay que poner esa información para que el estudiante no tenga duda y que no diga, ay, pero miren, ¿y cuánto va a valer esto? Ala, pero yo no sé usar esa herramienta. Ala, pero yo no lo hice porque... No, que tenga claro todo el concepto de cómo se va a hacer la actividad, ¿verdad? Entonces, como les digo, es una tablita que ustedes pueden utilizar. Ya los aburrí. No. Ok. El diseño de las actividades hay que pensarlo. Miren, no se puede poner una actividad solo porque, ay, tengo que hacer algo para la próxima semana, entonces, ay, que me hagan un resumen, porque es lo más fácil tal vez, ¿verdad? No, hay que pensar la actividad. Dice, el diseño de las actividades de aprendizaje, además de la información general, es necesario incluir cuál es la competencia que quiero en ellos. ¿Qué quiero que ellos... Pero démoselo a conocer al discente, si no, las competencias que puede desarrollar, que exista una pertinencia adecuada entre la actividad y los contenidos, porque a veces hacemos la actividad y nada que ver con el contenido, porque no tiene coherencia, que los discentes lo perciban como interesante y útil. Ahí está solo por llenar el espacio puso esto. No, que conozca los criterios de evaluación, eso es importantísimo, que él sepa cómo se le va a evaluar y qué se le va a evaluar. Que el esfuerzo venga del trabajo a intervenir, no en la comprensión de lo que se le exige. Que realmente sea bonito hacer el trabajo para el discente. Y además, la claridad en la presentación de la actividad. Por eso hablaba yo de un formato para que tengan claro qué actividad se va a desarrollar. Ya voy terminando. Para hacer actividades se necesita una serie de secuencias. Ustedes no tienen mucho tiempo porque tienen cinco sesiones, ¿verdad? Entonces, sin embargo, me pareció interesante podérselos decir y que ustedes lo conocieran, porque lo primero es encontrar los conocimientos previos que tengan el alumno, porque si no, ¿cómo sé yo a partir de dónde le pongo la actividad? Si no sé qué es lo que sabe el estudiante, tengo que saber más o menos cómo está. Digamos, a un chiquito, yo tengo que saber si sabe las letras o no las sabe para ver si lo pongo a escribir o no. Pues igual aquí, nosotros debemos de saber los conocimientos previos que tenga el discente. Aquí está la explicación. Que sean motivantes. Después de saber, hay que motivarlos a la actividad que vamos a hacer para que ellos le encuentren gracia. Si no están motivados, no van a hacerles bien el trabajo, ni les va a gustar la clase. Que no sea una tortura. Que no sea una tortura. Yo en una oportunidad oí a alguien que dijo, no, a mí me gusta ponerles a leer. ¿Se acuerda, Pablo? Aquí estábamos, que le dijo que lean no sé qué cantidad de hojas, como 20 hojas para que me hagan el trabajo y a mí me gusta. Ay, les digo, ¿qué es eso? No, si lo bonito es enseñar, que aprendan. Ya solo con eso ya lo ganamos, sí. Por eso se les debe hacer un pretest, para que ellos mismos vean cuánto avanzaron dentro del curso, que al inicio no sabían nada de lo que nosotros les íbamos a hablar, y al final lo van, compartan qué aprendieron tal podría ser. Luego viene lo básico es
ya poner en práctica la actividad, pero después de que ya sepa cuáles son los conocimientos previos y ya lo haya motivado. Y entonces, ya cuando les doy la actividad, ya lo practican, ¿verdad? Y por último, pues la evaluación, ¿verdad? Aquí está la explicación más detallada de cada uno de ellos. El escenario también es importante saber para diseñar las actividades. Por ejemplo, no voy a hacer una actividad igual si la persona está, por ejemplo, en el interior que si estuviera aquí en la capital. Las actividades deben de ser contextualizadas. Debe de haber empatía para pensar en todas las posibles preguntas y en los discentes que se les dificulte. Siempre tenemos discentes que saben más que otros. Pensemos siempre en los que les cuesta, ¿verdad? En los que no tienen internet. ¿Cómo poder hacer una actividad que no sea muy larga porque tal vez no tienen para pagar tanto internet, ¿verdad? Animarlos a que participen hasta el final de cada actividad. Recordar que no todos los discentes aprenden de la misma forma, no todos, entonces hay que poner distintas actividades, porque si no, yo por ejemplo, a mí me gusta leer. Si yo no leo, si solo me lo dicen, yo no aprendo. A mí me gusta tenerlo para leerlo. No sé cómo son ustedes, pero ustedes sabrán, y cada discente es distinto. Recordar, ofrecer siempre todo el apoyo y mostrar apertura. Siempre pónganse en el lugar del discente. Ellos están como discentes y nosotros como docentes, por eso es que están así. O sea que hay que pensar en ellos, qué saben, qué no saben, qué preguntas pueden hacer. Hacer grupos de trabajo es importante porque se ayudan. Ustedes lo vieron hoy aquí. Ustedes se ayudaron entre ustedes, aunque no se conozcan. Indicar los beneficios que obtendrán al realizar la actividad. Al finalizar esta actividad ustedes van a poder hacer tal cosa. Eso es importante. Y por último, dentro de todas las actividades como general, pues ustedes pueden hacer webquest, pueden hacer wikis, pueden hacer blogs, pueden hacer aprendizaje basado en problema, casos, ensayos, investigaciones, mapas mentales, actividades multimedia, y aquí podría seguir la lista, pero estas son como que las principales o las que creo que les pueden servir más para el tipo de discentes que ustedes tienen. Así que con esto yo termino. No sé si